Hola, buenas tardes. Son las 12 en punto. Voy a dar unos 5 minutos que se vayan conectando algunos estudiantes para iniciar este EBAP. Último minuto e inicio.
Bueno, vamos a iniciar entonces dando continuidad para el refuerzo de lo que corresponde a la actividad anterior, que fue la actividad 3, reforzando esos temas y anticipando lo que viene ahorita para la actividad 4. Hayamos alcanzado ya a finalizar lo que correspondía a la pirámide de Maslow, esas necesidades principales. Ahora lo que quiero mostrarles es efectivamente manteniendo esa misma pirámide de Maslow, vamos a estar evidenciando lo que corresponde a ese Maslow digital que se viene dando aproximadamente desde el año 2020. Dentro de estas necesidades básicas, pues vamos a encontrar, así como en la pirámide normal, pues tenemos todas esas necesidades fisiológicas que son las principales para poder salir adelante. En esta era en que estamos actualmente de una manera digital, pues también hay unas necesidades básicas, que es lo que nosotros estamos necesitando para asimismo poder entrar y continuar. Estamos hablando entonces que las primeras necesidades básicas es principalmente esta conexión que tenemos al Internet y esta conexión que tenemos a través de nuestra telefonía celular. De hecho, los últimos estudios llevan a que en este momento la principal herramienta de trabajo ya es en este momento el celular. Hubo una época donde la principal herramienta de trabajo era directamente el celular, perdón, el computador, llámese portátil, llámese de escritorio, pero ya, si bien es importante la utilización del computador, pues pasa a un segundo plano con respecto al celular, porque ya el celular efectivamente nos puede brindar también mucho de lo que nos está brindando un computador y la ventaja de la conexión que yo puedo tener independientemente en cualquier lugar del mundo que yo me encuentre. Entonces, efectivamente tenemos esto, tenemos la nube, que es donde ya podemos estar efectivamente guardando toda nuestra información. Ya no es esa dependencia de un espacio físico para yo poder guardar información, sino que ya hay un espacio también virtual para poder guardar la información. Tenemos lo que corresponde a las videollamadas, esa manera de ya de conectarnos de manera sincrónica a través de una cámara. Anteriormente esto no era posible y obligaba a que sí o sí alguna reunión tenía que hacerse de manera presencial. Ya efectivamente esto permite que las distancias ya sean sin distancia, precisamente poder mantener esa conexión sincrónica con esa otra persona o con ese otro grupo de personas. La red ya lo había comentado, efectivamente, pues esa conexión que debemos tener a través de Internet, nuestros datos en el celular, el Wi-Fi cuando estamos ya sea en un hogar o ya sea en una plaza comercial, en fin. Y ya pues muchos restaurantes y ya muchos lugares efectivamente tienen su respectivo Wi-Fi. Esto hace parte ligado a esa misma red. Listo. Yo necesito contar efectivamente con una conexión, pero ¿qué tan buena es esa conexión? Entonces, eso se vuelve también parte de mi necesidad. Venga, yo necesito tener una conexión, pero una conexión rápida, que no sea una conexión lenta, que sea una conexión que sea prácticamente en línea, que sea prácticamente en tiempo real. Entonces, eso es lo que me permite efectivamente estas tecnologías poder tener también una velocidad dentro de estas redes. Y lo que corresponde a estas necesidades es también los diferentes medios visuales a través de la televisión o a través de canales. Aquí, por ejemplo, estamos observando el símbolo de Netflix. Pero Netflix, más allá de verlo como películas, de verlo como seriales, es mirar qué es todo lo que contiene Netflix. Netflix tiene una serie de documentales supremamente interesantes que nos aportan demasiado para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo profesional. Y ya digamos en los momentos de ocio, ya de descanso, pues ya uno puede hacerle unos usos diferentes a Netflix, ya empezar a distraerme con alguna película, distraerme con alguna serie. Entonces, esto efectivamente se nos convierte en esas necesidades básicas. Aquí ya empieza a reemplazar el mismo Netflix, empieza a reemplazar los canales nacionales que como lo son los que conocemos principalmente, que Caracol, que RCN, que el Canal 1, que Canal 13, ¿sí? Entre otros. Entonces, aquí es donde
efectivamente encontramos una amplia información, repito, películas, series, documentales, entre otros. Viene ahora las necesidades de seguridad. ¿Qué pasa entonces aquí con estas necesidades de seguridad? Es así como en la pirámide que traemos normalmente desde antes, hablábamos que esa necesidad de seguridad es evitar el riesgo para conmigo mismo y esas necesidades de seguridad van incluso dentro del mismo hogar, la estructura del mismo hogar, cómo está todo, el tema del gas en la cocina, o sea, toda esa parte de seguridad, de esa pirámide de Maslow que tenemos allí cuando estamos afuera en no dar papaya con el celular, que todo se lo dejamos a la policía, cuando pues yo soy el principal responsable de mi seguridad. Si trasladamos eso a la parte digital, pues continuamos efectivamente con esa parte de seguridad. Entonces ahí ya donde ya voy a preferir, digamos, estar más bien en un servicio solicitado a través de una plataforma porque queda efectivamente el registro y es mucho más seguro que salir a la calle y a mano, pues tratar de buscar un vehículo. Cuando yo registro algo en la plataforma, si bien es cierto, también han sucedido cosas, pero pues es mucho menor el porcentaje de situaciones que se han presentado a través de estas plataformas que salir a la calle a buscar directamente un carro. Entonces, ahí tenemos como ejemplo este. Otro nivel de seguridad, el Waze, por ejemplo. Si yo no me siento seguro para ir a algún sitio por donde tengo que ir o demás, pues me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir seguro que al darle la indicación desde dónde voy y hacia dónde voy, el Waze claramente me va a dar indicaciones claras de por dónde yo me puedo dirigir en ese momento. Y dentro de estas necesidades de seguridad también encontramos los correos electrónicos. Esto hace referencia, por ejemplo, a símbolo de Gmail, si no estoy mal. Y efectivamente, pues son esas seguridades que yo necesito tener a través del correo electrónico. No solamente el hecho de una manera rápida, yo poder estar también enviando y recibiendo también información, sino también las mismas seguridades implícitas que están ya dentro de estos sistemas, precisamente para que no se vaya a ver vulnerable la información que yo tengo allí. Pasamos ahora a las necesidades sociales. Esas necesidades sociales de yo tener que estar eh, en otro lado, donde tengo que ser reconocido, donde la gente me reconozca, donde sea bienvenido a donde yo vaya, esa necesidad social de poder estar en familia, de poder estar con los amigos, de poder estar con los compañeros de trabajo, ¿sí? De poder sentir ese apoyo con ellos, pues trasladándolo a este Maslow digital, pues vamos a encontrar entonces esas redes sociales. Y es esa comunicación que tenemos entonces a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de YouTube, entre otras, porque ya vamos a encontrar pues efectivamente otras series de redes sociales que van a ir naciendo también en el día a día. Entonces, eso se convierte en esa necesidad nuestra al día a día, que si yo no puedo estar con esa persona, con ese amigo, amiga, con nuestro familiar, si no puedo estar en ese momento en presencia, valga la redundancia presente, pues vamos a poder estar en presencia ausente. Y es de alguna manera, venga, yo no estoy con usted en este momento, no lo puedo abrazar, pero sí nos podemos ver, sí nos podemos comunicar. Y para eso entonces utilizamos efectivamente estas redes sociales y esa comunicación constante, sobre todo con WhatsApp. Digamos, en este momento el que está entrando a hacerle competencia fuerte al WhatsApp es Telegram, pero WhatsApp sigue siendo el pionero en esa comunicación donde me permite estar chateando constantemente con otra persona, en línea instantáneamente yo poderle hacer una videollamada y poder de alguna manera efectivamente sentirme relacionado y sentirme cerca de esa otra persona. Pasamos ahora a la autoestima. En autoestima es
mirándolo en la pirámide, pues que siempre viene, esa autoestima es, venga, ¿cómo me siento yo? Yo primero tengo que quererme a mí mismo, tengo que amarme tal y como soy. Y cuando lo pasamos a este tema digital, esa autoestima la expresamos a través de unas herramientas tecnológicas como lo son, por ejemplo, el TikTok, donde nos expresamos efectivamente por ahí, el Instagram, que es una manera también de nosotros querernos expresar, de sentirnos con una muy buena autoestima, de querer de alguna manera mostrarme, pero cuando hablo mostrarme no solamente físicamente, porque pues es importante yo sentirme bien también físicamente, sino el mostrarme también y el sentirme bien con lo que yo conozco, con lo que yo hago, y esto es una manera también de exteriorizar eso que yo sé, eso que yo hago, eso que yo siento, eso que yo soy a través de este tipo de herramientas. Y finalmente la autorrealización, que es cumplir efectivamente esas metas, esos objetivos, es cuando yo me siento exitoso, cuando efectivamente determino cuál es el objetivo, cuál es la meta a la que voy a llegar y la cumplo. Eso es una manera de yo sentirme autorrealizado. El sacar un grado profesional, un grado de especialización, el continuar ese ciclo académico e irme graduando en esos diferentes niveles, pues es una manera de yo sentirme autorrealizado. Me siento autorrealizado cuando efectivamente cumplo y logro llevar a cabo eso que me he propuesto, eso que he querido hacer. Ahí es donde efectivamente logro llegar a esa autorrealización y donde efectivamente soy aceptado. Y mirándolo entonces en Maslow digital, pues aquí estaríamos entonces ya hablando directamente de LinkedIn. LinkedIn es una plataforma, es una red social básicamente, pero es netamente profesional. Es muy diferente a estas redes sociales que comúnmente venimos utilizando en el diario. Esta es ya una red profesional. Entonces, es donde ya yo me encuentro allí donde en esta red donde ya me estoy codeando, por así decirlo, con otras personas que están en el mismo nivel, con otras personas que están buscando el nivel al que yo ya llegué, con otras personas que están en un nivel superior al mío, al cual yo también quiero buscar y llegar ahí, pero ya hay una conexión efectivamente entre todas estas personas que buscan esos mismos objetivos de poder llegar a esa autorrealización. Eso, pues básicamente lo que corresponde al tema de la pirámide de Maslow y la conversión, trayéndola ya al Maslow digital, que es lo que está sucediendo entonces en el hoy. Y que muy seguramente en un par de años más, podríamos estar hablando del 2025, este Maslow digital va a estar ya mucho más actualizado. Vamos a encontrar más necesidades básicas, vamos a encontrar más necesidades de seguridad, vamos a encontrar más necesidades sociales, vamos a encontrar más autoestima y vamos a encontrar más autorrealización. Esto es un tema que viene cambiante sin salirnos de esa pirámide de Maslow que viene originalmente desde siglos atrás. Esa ha sido, es y seguirá siendo la pirámide principal, esa pirámide de las necesidades básicas de Maslow. Pero ya empezamos también a mirar efectivamente desde el punto de vista de este Maslow digital. Espero entonces les haya quedado pues mucho más claro, digamos, esta diferenciación con respecto a este tema de la pirámide de Maslow. Bueno, vamos a continuar entonces reforzando efectivamente esas temáticas que veníamos trayendo. Estamos hablando entonces que con respecto a esta actividad 3 que acabamos de finalizar referente a los índices, la política de precios en el combustible, la pirámide de Maslow, la oferta y la demanda, el punto de equilibrio. En este caso puntualmente no voy a entrar a ahondar mucho en lo que tiene que ver con oferta y demanda y punto de equilibrio porque quiero hacerlo directamente en el próximo EBAG, ¿sí? Para profundizar más efectivamente ahí cuando estén todos también presentes.
Pero sí es importante poder de alguna manera profundizar y retroalimentar con respecto a esta actividad. Tenemos entonces en lo que corresponde al dólar index o el índice de XY, tenemos que tener muy presente que este es un indicador que mide el rendimiento del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas extranjeras, ¿sí? Es decir, aquí básicamente se trata de uno de los instrumentos de referencia para los traders. Los utilizan ellos y es donde yo tengo que entrar efectivamente a hacer esa comparación, cómo está rindiendo el dólar con respecto a esas otras divisas extranjeras. El índice de cambio de tasa de cambio real o la TCR, pues este es un precio relativo donde ya entramos a comparar el valor de una canasta de bienes de dos países diferentes. Entonces, el consumo, por ejemplo, el consumo del maíz aquí en Colombia versus el consumo del maíz en Estados Unidos, pero entonces lo que hacemos es trasladarlo, hacer una conversión a una misma moneda. De esta manera, vamos a poder construir el precio relativo de una canasta de bienes y servicios que se produce en los Estados Unidos frente a la que se genera, digamos, en este caso, en nuestro país, Colombia. La tasa de cambio representativa, que es la TMR, ya es la cantidad de pesos colombianos por los que tengo que pagar efectivamente por un dólar de los Estados Unidos. Esta ya entra a calcularse con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano y con cumplimiento el mismo día cuando se realiza efectivamente esa negociación de las divisas. Entonces ahí es donde empezamos a mirar que si el dólar sube, entonces nuestro peso se devalúa porque voy a tener que pagar más pesos por un dólar. Y si el dólar baja, nuestro peso se revalúa porque voy a tener que pagar menos pesos por un dólar. La pirámide de Maslow, pues ya lo habíamos mencionado, es esa teoría sobre la motivación y pues básicamente trata de explicar qué impulsa la conducta humana. El nombre como tal procede de su autor, el psicólogo humanista Abraham Maslow, y hacia la primera mitad del siglo XX habló en su obra de la teoría sobre la motivación humana. El objetivo de esta pirámide de Maslow dentro del ámbito laboral, pues básicamente consiste en podernos ayudar a identificar y priorizar por niveles cuáles son las necesidades laborales, desde las más básicas hasta la cúspide de la pirámide, que deben estar cubiertas para poder alcanzar esas metas de manera exitosa. Bueno, lo otro es respecto al punto de equilibrio, pues hay dos puntos de equilibrio puntualmente. Básicamente es hablar que en el momento que se cruzan las curvas de la oferta y la demanda, en el momento que se hace ese cruce, ahí se llama efectivamente punto de equilibrio del mercado. Cuando el precio del mercado coincide con el del punto de equilibrio, ahí estamos hablando que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. Yo tengo 100 celulares a la venta, los acabo de producir y esos mismos 100 celulares son los que estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, pues ahí es donde nosotros tenemos ese punto de equilibrio. Lo que tengo para ofrecer, efectivamente, tal cual, toda esa misma cantidad es la que vendo. ¿Sí? Y ya el precio corresponde a en el punto de equilibrio, se llama es precio de equilibrio. Pero ya ese precio de equilibrio convertido a punto de equilibrio, pues lo veremos ya más adelante. Ya respecto a la política de precios del combustible, ya les había hablado también un poco acerca de ello y es importante tener en cuenta que no es simplemente el gobierno colombiano el que toma las decisiones, sino que toma las decisiones es con base efectivamente en esas reuniones que se hacen de las Naciones Unidas, que es el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, donde se llegan efectivamente a una serie de acuerdos y lo que se busca es efectivamente llegar a tener lo que corresponde a una energía limpia. Digamos que como para reforzar de alguna manera, ya habíamos hablado también al respecto, pero reforzar un poco más con respecto a esta actividad 3 que estábamos teniendo para el cierre del primer ciclo.
Ahora bien, entramos entonces en lo que corresponde a la actividad 4. En esta actividad 4, pues vamos a recordar que lo que debemos presentar para este domingo es la consulta acerca de la economía del mercado, acerca de las elasticidades, acerca de la teoría del productor, de la teoría del consumidor, de los fundamentos de la macroeconomía. Vamos a hablar también un poco en esa consulta de Keynes y la macroeconomía, cuáles son las herramientas económicas que usan los economistas y también algo muy importante que es el EBITDA, que el EBITDA es efectivamente un indicador que me va a permitir efectivamente medir a tiempo cómo están siendo las utilidades para poder identificar si vamos a tener con qué responder el pago que tenemos que dar para los impuestos y la renta como tal, para el pago de impuestos que exige. Entonces, hablando efectivamente un poco de esta parte, de lo que corresponde a la actividad 4, para que lo tengan presente y les va a ayudar efectivamente entonces a reforzar, vamos a tener muy presente que la economía de mercado es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales del qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mismo mercado. Cuando hablamos de una economía de mercado, es la interacción de la oferta y demanda la que determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios transados. Asimismo, pues el mercado se va a encargar de la distribución de la renta a través de esa posesión de factores productivos como lo son el capital, el trabajo, entre otros. Y ahorita, este próximo sábado, en la conexión que tendremos del EBAC, pues ahí vamos a concentrarnos ya mucho en lo que tiene que ver con la oferta, la demanda y el punto de equilibrio. Ya cuando nosotros pasamos a hablar acerca de la elasticidad, ya esta es esa sensibilidad de variación. Por eso hablamos de elasticidad. Ejemplo, un caucho. Sí, un caucho es elástico, es decir, yo puedo estirarlo y puedo regresarlo. Cuando nosotros hablamos de elasticidad, es efectivamente esa sensibilidad de variación que no queda rígido, no queda fijo, sino que me permite efectivamente tener cierto movimiento, pero pues cuando hablamos del sistema económico, la elasticidad es básicamente esa sensibilidad que tiene esa variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí puedo tener diferentes variaciones. Ejemplo, bueno, antes de colocarles el ejemplo, aquí es importante tener en cuenta que es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Yo no puedo tener una única variable, necesito tener como mínimo dos variables. De esta manera, pues simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en una variable Y. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a colocar claramente el ejemplo de lo que está sucediendo en este momento con el dólar. El dólar que sube, que baja, que sube, que baja. Ahí ya tenemos efectivamente una variable, el precio del dólar. ¿Sí? Y vamos a encontrar entonces una siguiente variable que es el costo, digamos, que me está generando a mí los costos y gastos para yo poder producir efectivamente algo. Entonces, yo puedo estar produciendo en el hoy 1000 unidades de lapiceros. Vamos a hablar de lapiceros con punta táctil para utilizar en los celulares o en todas las pantallas que sean touch. Listo. Tenemos el lapicero de punta táctil. Estoy en capacidad de generar 1000 unidades. Pero resulta que para estas 1000 unidades estoy pagando X cantidad de pesos colombianos convertidos a dólares, porque necesito importar efectivamente toda la materia prima. No la hacen, como ejemplo, no hay nada que lo hagan aquí nacional, todo lo tengo que importar. Viene entonces la segunda variable y es efectivamente ese precio de dólar. ¿Me sube o me baja? Entonces, si el precio del dólar, si mi capacidad es de producir estas 1000 unidades en el día
pero para yo producir estas 1000 unidades en el día, mi capacidad es de 5 millones en pesos colombianos. Si baja el dólar, con esos 5 millones de pesos me va a dar la capacidad de comprar más materia prima y por ende poder producir más. Ahí empieza a cambiarse esta variable de producción. Pero ¿qué pasa si el valor del dólar sube y yo cuento con los mismos 5 millones? Pues al convertirlos a dólares, pues ya no voy a poder comprar la misma cantidad de material, voy a tener que comprar menos, por ende la producción se me disminuye. Entonces ahí entramos a mirar efectivamente ese porcentaje de variación de X y de Y poder identificar ese porcentaje de elasticidad, una media en donde qué porcentaje de esta producción de las 1000 unidades, qué porcentaje se me puede subir para producir más o más o menos en qué porcentaje me puede dar de bajarme en la producción. Eso es básicamente a modos grosos, digamos, un ejemplo de esa elasticidad. Ahora bien, trasladando entonces esta definición directamente a las matemáticas, pues la idea ya se representa cuando Y varía, ¿cuánto variaría X? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que esta producción es X y estamos hablando de que Y sería el valor del dólar. Entonces, cuando el dólar varía, ¿cuánto se me varía X, que es la producción de esta mercancía? ¿Sí? Entonces, si la demanda, si la cantidad de demanda, que efectivamente es esta, X, porque esto es lo que estoy produciendo, y el precio que estamos hablando, que es el dólar, es Y, pues lo que queremos decir básicamente es que cuando cambiemos ese precio del dólar, que es el precio Y, pues cuánto va a cambiar efectivamente esta cantidad de demanda de X. ¿Sí? En este caso, no solamente la demanda, también oferta, porque pues voy a tener que ofertar menos. Lo otro es hasta dónde este valor, ya si hablamos de que X va a ser la demanda, esta sigue siendo Y la producción. Entonces, hasta dónde esto que yo oferto, si le subo el precio, porque como el dólar subió, entonces voy a tener que subirle el precio a este, ¿qué tanto está dispuesto la gente en seguirme comprando esta misma producción? Entonces, una cosa es cuánto me puede variar la producción dependiendo del costo del dólar y otra cosa es si yo le modifico el precio, ya el producto terminado y lo entrego al cliente, cuánto me va a variar a mí la cantidad de venta, es decir, cuánto realmente se va a mantener la demanda, qué tanto me va a variar. Entonces, ahí es donde viene efectivamente ese tema de la elasticidad. Desde aquí vamos a encontrar que si los resultados, digamos, en esta elasticidad, si el resultado me da mayor que 1, pues estamos hablando que esa variable de X, es decir, este producto, varía en mayor medida que la variable Y. Ahí ya estamos hablando, miremoslo en temas de demanda, ahí ya estamos hablando que la relación es elástica. Pero si me da igual a 1, ya estamos hablando de que es una elasticidad unitaria, es decir, donde X y Y experimentan el mismo cambio. Pero si hablamos de que ese resultado me llega a dar menor que 1, pues básicamente la variable Y, que es ya el valor a lo que lo estoy vendiendo, pues varía ya en mayor medida con respecto a esa variable X, de esa relación pasaría a ser inelástica. Ya en la teoría de la producción, ya ahí es donde hablamos de ese marco teórico que analiza la manera más eficiente de poder combinar los factores productivos para poder lograr una producción de bienes y servicios. Me explico. En esta teoría de producción, básicamente se ocupa de analizar las elecciones que realiza la empresa sobre la cantidad y la combinación de los factores productivos en función con el nivel de producción que espera alcanzar. Entonces, para ello, es supremamente importantísimo poder conocer los precios de los factores y el nivel de producción que nosotros deseamos. Sin duda, pues estas elecciones se van a fundamentar en buscar esa combinación de factores que minimicen los costos lo que más se pueda.
en relación con la producción efectivamente que nosotros requerimos, es decir, hacer más con menos, producir más, pero que los costos sean menos. Cada combinación elegida, pues debería corresponder a la cantidad máxima de productos que vamos a poder alcanzar con una tecnología dada. Entonces, aquí es donde viene también lo que nosotros llamamos de una utilidad marginal. Si yo vendo, o más bien, si yo produzco 1000 lapiceros de estos, y estos 1000 lapiceros los vendo, para yo producir estos 1000 lapiceros, voy a necesitar X maquinaria, X cantidad de gastos, X cantidad de costos, y voy a obtener una utilidad Y, que es la que me va a generar en el momento que yo haga la venta. Entonces, vamos a suponer que cada lapicero de estos, cuando yo lo vendo, la utilidad que me genera, ya neta, utilidad bruta, perdón, ya la utilidad que me genera, vamos a suponer que me deja ya de utilidad 100 pesos. Ahora vamos a mirar cuál es entonces la utilidad marginal. La utilidad marginal es cuando alguien llega y me dice, venga, Juan Carlos, lo que pasa es que de los 1000 que usted está produciendo y que esos mismos 1000 yo soy el único cliente que le estoy comprando directamente los 1000, yo necesito que me haga ahora 1100. Necesito más producción. Entonces, yo como empresa, ¿qué tengo que entrar a mirar? Si mi maquinaria está en capacidad de poderme hacer 100 unidades más. Si sí está en capacidad de producirme 100 unidades más, cada unidad adicional que yo venda me va a dar una utilidad marginal. Y esa utilidad puede ser igual o puede ser diferente a la que ya me está generando de 100 pesos cada una de estas. ¿Por qué? Vamos a suponer que efectivamente, listo, la maquinaria me aguanta para hacer 100 unidades más. Por el lado de maquinaria no tengo inconveniente. Y vamos a suponer que al yo realizar esas 100 unidades más, al yo comprar materia prima, como estoy comprando más materia prima, me la pueden dejar ya un poco más económica. Al dejármela más económica, quiere decir que esas 100 unidades ya no van a generar 100 pesos de utilidad cada una, sino, por ejemplo, 105 pesos. Entonces, ahí hay una utilidad marginal de 5 pesos adicionales. Pero también puede suceder que me encuentre con que la maquinaria no me da para producir esas 100 unidades, que para producir más unidades voy a necesitar de otra maquinaria donde lo mínimo donde el tope que me hace la maquinaria es hasta 500, me sirve el comprarla, pero estoy incurriendo en un gasto y en un costo adicional al tener que comprar esa otra maquinaria, lo que se ve reflejado en la utilidad de esas otras 100 unidades. Lo que quiere decir que ya a partir de la unidad número 1001 hasta la 1100, por esas 100 unidades, ya la utilidad que me va a generar no va a ser los mismos 100 pesos que viene trayéndome todos, sino que ya va a ser, por decir alguna utilidad de 50 pesos. Esa es la utilidad marginal. Es efectivamente esa utilidad diferencial que me puede estar dando cuando yo tengo que sacar mayor producción. Desde luego, pues la empresa compra los factores de producción, los combina, los transforma para poderlos convertir en bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. El objetivo principal es obtener ganancias. O sea, partamos de ahí. El objetivo principal de toda organización es obtener ganancias. Que hay otros objetivos detrás de, claro, que el primer objetivo principal pueden estar mostrando algo, algo diferente, claro, pero en el fondo el principal objetivo es obtener ganancias, punto. Y por eso, pues se busca efectivamente la combinación que resulte menos costosa para poder llevar a cabo su proceso de producción. ¿Sí? Conclusión, hacer más con menos. Eso es básicamente esa teoría de la producción. Pero también viene la teoría del consumidor. Cuando nosotros hablamos de la teoría del consumidor,
Es ya la perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de poder ya satisfacer sus preferencias y sus necesidades. Ya el consumidor aquí viene a ser parte de un agente económico, por supuesto que sí, quien es el que demanda y disfruta de esos bienes y servicios económicos, satisfaciendo, por supuesto, esas necesidades. En economía, pues ya nosotros sabemos de la existencia de una serie de factores que determinan la demanda en estos bienes y servicios. Ahora bien, los individuos entonces, pues deben decidir su consumo de bienes y servicios. Nosotros, como individuos, somos quienes decidimos qué vamos a consumir, tanto en bienes como en servicios. Y esta decisión de consumo es dado un precio y una restricción presupuestaria. O sea, nosotros nos medimos cuál es nuestro presupuesto y dependiendo del precio también determinamos si lo puedo comprar, no lo puedo comprar, estoy en capacidad de o no lo estoy. Y la teoría del consumidor lo que procura es saber cómo los consumidores prefieren distribuir su ingreso entre un conjunto de bienes y servicios, colocar allí una balanza, logrando alcanzar la satisfacción más alta posible. Entonces, me presupuesto, pero también tengo que satisfacer esas necesidades o más que, sí, digamos que esas necesidades en la consecución de esos bienes y de servicios. De manera que entonces esta teoría del consumidor, pues de alguna manera ya engloba la interacción ya de preferencias de los consumidores, las combinaciones preferentes de bienes que reportan igual satisfacción y la totalidad posible de bienes que se puede agotar incluso con un ingreso dado. Entonces aquí ya en la teoría del consumidor, básicamente lo que prima es cuál es el presupuesto que yo tengo para poder satisfacer mis necesidades en la adquisición de esos bienes y servicios. Ya los economistas expresan que la macroeconomía es el estudio del comportamiento de la economía en su conjunto total y examina el nivel global de producción, empleo y precio de un país. Entonces, el país que produce, el país que empleabilidad tiene, ¿sí? Y ese PIB, el precio de un país, ese Producto Interno Bruto, ya hablando en términos monetarios, es efectivamente esos ingresos que tiene como tal el país. Entonces, aquí ya estamos hablando que la macroeconomía, pues básicamente examina los altos o bajos precios de los insumos, examina la tasa de desempleo de los adultos y jóvenes, también esas tendencias globales de las importaciones y las exportaciones y el nivel de endeudamiento que tiene también el propio país. Los principales objetivos ya de esta política macroeconómica básicamente se resumen en producción, el empleo y la estabilidad de nivel de precios con libres mercados y los principales instrumentos o medidas de que dispone la economía moderna y mediante los cuales, oído, las autoridades económicas pueden influir en el ritmo y el rumbo de la actividad económica. Y recuerden que estas autoridades económicas, no solamente nuestro país, ahí ya dependemos efectivamente a nivel global. Generalmente, los economistas juzgan esos resultados macroeconómicos examinando unas cuantas variables clave, de las cuales la más importante son el PIB, el Producto Interno Bruto, que ya se los había mencionado, por supuesto, la tasa de desempleo y la inflación. Eso es importantísimo. Son las mediciones principales con las cuales nosotros juzgamos esa macroeconomía efectivamente de nuestro país. ¿Y de qué depende también? Depende de cómo está la economía, depende de cómo está la economía de los países desarrollados. Cuando nosotros hablamos de un Estados Unidos, que es un país efectivamente desarrollado, ¿qué es lo que sucede acá? Esas situaciones, esos cambios económicos que hay allí, afecta directamente. Cuando hablo de afectar no siempre es negativo. Afectar es de alguna manera positiva o de alguna manera negativa. Afecta directamente a esos países que están en vía de desarrollo, más que los subdesarrollados. Y nosotros, Colombia, somos un país en vía de desarrollo.
Por ende, esas afectaciones que se ven a nivel internacional en esos países desarrollados nos afectan directamente de una manera positiva o de una manera negativa. Ya empezando a hablar un poco más, digamos ya de, el keynesianismo, aquí ya es la teoría que realmente nos afirma que el Estado debe invertir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Y él claramente lo dice, los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos, porque es que son todos los países, minimizar efectivamente esas fluctuaciones económicas. Cuando se logra minimizar eso, e incluso él aquí lo que está hablando de revertir los ciclos de crisis, es efectivamente evitar esa situación a la que casi llega a entrar Estados Unidos y es a una recesión económica. Y cuando nosotros hablamos de una recesión económica es porque por lo menos 3 trimestres durante un mismo periodo su PIB fue negativo o positivo, pero muy cercano a cero. Ahí es donde entra una recesión económica. Y cuando sea una recesión económica es donde tienen que nivelar y establecer precios por cierto tiempo determinado, pero al hacer esa nivelación de precios, genera que empresas puedan quebrar y por ende genera mayor desempleo. Y eso es efectivamente lo que dice el keynesianismo, es revertir esos ciclos de crisis y de qué manera, pues obviamente revertirlos, pues poder minimizar lo más posible las fluctuaciones económicas que se presentan. Ahora bien, ya para tomas de decisiones empresariales, pues existe un sinnúmero de herramientas económicas. Hace parte, digamos, de esa consulta que ustedes van a presentar ahorita para la 4 es cuáles son esas herramientas económicas que deben utilizar los economistas. Se pueden ser utilizados por los empresarios para la formulación de su política de negocios, tales como el análisis de oferta y la demanda, el análisis marginal para poder determinar el punto óptimo de producción y maximización de beneficios, que eso ya lo vamos a profundizar cuando hagamos el EVAC, la determinación de tipos de mercado dependiente ya de esos números de compradores y de vendedores, el número de empresas participantes en el mercado, cuáles son esas barreras que tenemos de entrada y salida a los mercados, entre otros. Entonces, digamos que esas son herramientas principales que deben tener en cuenta los economistas para poder tomar decisiones empresariales. Y también para poder tomar decisiones necesita también de muchos indicadores, pero en este momento voy a hablarles exclusivamente de un indicador. Los demás los hablaremos después, y es del EBITDA. El EBITDA es un acrónimo y es un indicador financiero. Cuando hablamos de acrónimo, es una sigla de algo. Es una sigla donde cada letra corresponde a una palabra. Esto es un término, es una frase que es en inglés, que es el aim is before interest, takes depreciation and amortization. Eso es el EBITDA. ¿Sí? Y básicamente lo que hace es mostrar el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que tienen que pagar por una deuda contraída. Es decir, cuando yo tengo una deuda, yo pago una cuota, pero entre esa cuota pago capital, pago seguros, pago intereses. Ahí no es lo que estoy pagando a capital, porque estoy devolviendo de alguna manera un dinero que ya me entró. Ahí lo que tengo que tener en cuenta es más bien no tener en cuenta en el EBITDA es esos intereses que yo tengo que pagar por esa deuda. ¿Qué tampoco tengo que tener en cuenta todavía ahí? Los impuestos propios del negocio. Ahí van dos, ¿sí? Las depreciaciones por deterioro de este, tampoco las tengo en cuenta. Y la amortización de las inversiones realizadas. Esas cuatro, oye, esas cuatro son las que, eso es el evita. El evita efectivamente son esas cuatro que les acabo de mencionar. Entonces, repito, los intereses, ¿sí? Los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, lo que yo hago es
Identificar esos 4 valores, no los voy a tener en cuenta todavía, y el propósito allí es básicamente obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo dentro de su núcleo del negocio. Y dependiendo del resultado que me dé, efectivamente es donde yo puedo identificar si voy a tener con qué pagar ahora sí esos intereses, esos impuestos, esas amortizaciones y esas depreciaciones, ¿sí? A pesar de que no forma parte del estado de los resultados de una compañía, el EBITDA sí es un ratio, es decir, es una razón completamente importantísima que nos va a permitir saber de una manera rápida y sencilla si el negocio es rentable o no lo es, ya que aquí básicamente está representando el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducida de los gastos financieros. Entonces, digamos que aquí lo que acabamos de hacer fue reforzar esos temas que traemos antes, adelantarnos y darles como esos tipsitos a esa actividad que actualmente están presentando para entregar este domingo. Y ya el sábado, ya cuando veamos ya el EBAC, vamos a llevar esto ya a ejercicios prácticos, donde vamos a ver la oferta y la demanda, el punto de equilibrio, el EBITDA, otros indicadores, pero entonces ya en esa parte práctica, ya mirarlo efectivamente desglosado en números. Ya tenemos clara la teoría, ya en el EBAC vamos a llevarlo a la práctica, vamos a poder efectivamente hacer la utilización de sistemas, o hacer la utilización del Excel para poder efectivamente empezar a movernos con toda esta tecnología. Espero entonces pues les haya quedado un poco más claro ese refuerzo de lo que venimos trabajando y ese adelanto de lo que se está realizando en este momento. Entonces, no siendo más, de igual manera, pues obviamente ahí les va a quedar la grabación subida precisamente ahí en los EPUB para que lo tengan presente. Andrea, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, sí, señor, yo lo escucho. Ok, ¿en qué momento te conectaste? Ya hace ratico, profe, sino que su merced estaba ocupadito hablando, entonces no lo quise interrumpir. Ok, si es que me encarreto hablando y así como dicen por ahí, no hay quien me pare. Está bien, el tema está súper interesante, entonces por eso tampoco interrumpí, pero muchas gracias, profe, por Ok, estos no, espacios. con mucho gusto. A ti también gracias por asistir. Cuéntame, aprovechando, qué dudas te quedan con respecto a lo que les acabo de mencionar, con respecto a las actividades que has presentado, con la que estás presentando en este momento para entregable ahorita el domingo. Cuéntame cómo vas, qué dudas tienes. Pues, profe, la verdad no le escuché muy bien lo del EBITDA, eso no me quedó muy claro, pero igual pues hace falta también de mi parte trabajo de investigación. Ok, Mm, igual creo que el sábado reforzamos también un poquito eso. De lo claro, demás, sí, yo entré a la reunión cuando su merced estaba hablando de las utilidades con el ejemplo del esfero, del lapicero. Entonces, ahí pues en esa parte sí como que la tengo un poquito clara. Igual las dudas que vayan surgiendo, yo las voy apuntando para por aprovecharlo en supuesto. cada sábado. Para aprovecharlo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, aprovechando estos 2 minutos que nos quedan y recordarte un poco, cuando nosotros hablamos del EBITDA, es un indicador que me permite medir la rentabilidad de la empresa. Es un indicador que me permite medir hasta ahí, qué utilidad estoy obteniendo y con eso me doy cuenta si efectivamente tengo con qué pagar esos impuestos, tengo con qué pagar los intereses, tengo con qué eh, realizar las amortizaciones y si tengo con qué aguantar y apalancar las depreciaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros armamos todo un estado financiero, el estado financiero nosotros no nos tenemos que preocupar por hacer un estado financiero porque para eso está el contador, pero sí es parte de nuestra responsabilidad hacer un análisis de ese estado financiero. Y dentro del estado financiero que nos entrega el contador, nos va a mostrar
cuál es el valor de las amortizaciones, cuál es el valor de las depreciaciones, cuál es el valor de los intereses que estoy pagando de las deudas y cuál es el valor de los impuestos que se están pagando. Para yo hallar el EBITDA, es obviamente con una fórmula, pero dentro de esa fórmula lo que hago es no incluir esos 4 valores. Para ver si sin esos 4 valores me sigue dando el resultado positivo. Si me está dando positivo, entre más alto, mucho mejor. Pero si me está dando negativo, ahí de entrada ya me está indicando que me estoy yendo a pérdidas. En pérdidas, sí, señor. Pero igual como les digo, vamos a llevarlo a un ejercicio práctico. Vale, profe, el ejercicio es el sábado, ¿sí? Lo vamos a hacer en la clase del sábado. Claro, digamos que el sábado yo en este VAP terminé de concluir la pirámide de Maslow, porque el sábado anterior logramos ver la pirámide de Maslow, ¿sí? Y en el VAP lo que hice fue concluir complementando con el Maslow digital, ¿sí? En este mismo VAP reforcé la actividad 3 y este avance, digamos, de la actividad 4, de tal manera que ya el sábado me permitan poder mirar si tienen alguna duda con respecto al Maslow digital de una vez y ya hacer ejercicio práctico y mostrarles lo que tiene que ver con la oferta, la demanda, el punto de equilibrio y el evita. Listo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. De verdad Con que todo gusto. hicimos su disposición y también pues la excelente teoría que estamos recibiendo de su merced, único docente que está haciendo eso en esta especialización, realmente. Qué bueno, Andrea, no, me alegra mucho, de eso se trata, que efectivamente estén aprendiendo, de que lo aprovechen, pues de que lo que yo les esté impartiendo, de alguna manera, así sea una sola cosita mínima, se les quede, pero no solamente de conocimiento, sino que lo puedan efectivamente realizar, llevar a cabo para su desarrollo personal y su desarrollo profesional. Listo, profe. Muchísimas gracias. Con Muy mucho gusto, amable. Andrea. Dios te bendiga. Buena tarde. Amén. Adiós, Lo que mismo estés bien. el sábado, entonces. Ok, Gracias. con ayuda de Dios, con gusto. Hasta luego. Hasta luego.